La punta del iceberg. Eso dice Techo Chile que son los campamentos hoy. Recién un atisbo de lo que realmente está ocurriendo con la exclusión habitacional en Chile. Detrás de las 81.000 familias que hoy día viven en campamentos se esconde otra realidad. Bajo el agua hay miles de hacinados, allegados, viviendas precarias, arriendos abusivos. Se calcula de que por cada familia que hoy día vive en campamento hay 5 familias hacinadas. Es decir, 600.000 familias en Chile, el 10% de la población nacional. Se trata de una emergencia de la que tenemos que hacernos cargo ya. Para profundizar sobre este tema, reunimos a 4 actores de la sociedad civil. Doris González, dirigente de Ucamau, movimiento social que busca una ciudad más justa, y con el urbanista Iván Poduje. Conversamos también con Pablo Alar, director de Junto al Barrio y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, sobre la Ley de Integración Social Urbana. Y conversamos también con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile, que recientemente lanzó la iniciativa Déficit Cero, que busca trazar una hoja de ruta para solucionar este problema. Esto es Conversaciones Impostergables. Hola Sebastián, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes como Techo Chile lanzaron recientemente esta iniciativa que se llama Déficit Cero, que busca reducir en el corto plazo el déficit habitacional en Chile. ¿Por qué nos hemos demorado tanto en buscar una solución estructural a este tema? ¿Por qué hoy día existe otra voluntad política? ¿Qué ha cambiado? Es una buena pregunta de por qué nos hemos demorado tanto. Creo que ha sido principalmente por 2 razones. La primera es la invisibilidad del problema. Hay una razón bien importante ahí. Muchas veces la población en condiciones de mayor hacinamiento, incluso los mismos campamentos, se encuentran en zonas segregadas, de aquellas zonas donde justamente se toman las decisiones de una sociedad muchas veces a nivel más de política pública, razón por la cual se invisibilizan esos fenómenos. Los campamentos quedan al lado de la autopista donde pasamos a 120 km por hora, las vías de bloques donde hay mucho hacinamiento están en zonas segregadas, donde justamente las autoridades muchas veces no van a conocer justamente esas realidades. Y lo que dice el exministro de Salud, Mañalich, a raíz de toda la pandemia, cuando declara, ¿cierto?, de manera muy sincera, era un nivel de hacinamiento y pobreza que yo francamente no conocía, claro. Con ese sinceramiento, de alguna manera también da cuenta de algo que nos sucede a todos finalmente, que es una realidad, la realidad del hacinamiento, muchas veces de esa extrema vulnerabilidad, de la exclusión habitacional, es una realidad que se oculta. Claro. Y hay un segundo elemento, que no hemos sido capaces, como país, de atender las señales que se han mostrado. Ahora, más allá de eso, Sebastián, ustedes son conscientes hace mucho tiempo del aumento sostenido del campamento, el aumento sostenido de este déficit. ¿Por qué como sociedad civil, y ustedes como Techo empiezan a empujar esto de déficit cero y a llamar a esta política pública hoy día? ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque justamente cuando te decía no se atienden ciertas señales, es que desde el año 2011 que se hace el catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo antes del 2019, arroja cerca de 27.000 familias viviendo en campamento. Cada uno de los catastros que elaboramos como Techo Chile mostraba un cierto aumento, un aumento sostenido, ¿ya? Y en cada uno de esos catastros, de alguna manera, esa señal que se estaba mostrando que era una suerte de termómetro de lo que estaba sucediendo a nivel de exclusión habitacional, extrañamente no significaba cambios estructurales en la política habitacional. Pero ya con la última cifra, cuando vemos que la diferencia entre el catastro 2019, que eran cerca de 47.000 familias, con el catastro 2021, que aumenta a ser más de 81.000 familias las familias que están en situación de campamento, frente a ese aumento dramático, que es 3 veces la población en campamento la que teníamos 10 años atrás en Chile, nosotros, al menos desde Techo, decimos es el momento en que ya no hace falta únicamente la denuncia, sino que también tiene que venir con esto la propuesta. Claro, o sea, es una emergencia, me imagino. Es una emergencia y debe ser tomada con ese nivel, ¿cierto? Con ese nivel de urgencia. No es la única emergencia que tenemos en el país, también está la emergencia de la educación, está la emergencia de la salud, está la emergencia de las pensiones. Ustedes han calculado en este documento que levantaron para déficit cero que hacernos cargo del déficit sería entre 20 y 24 mil millones. Aproximadamente. Incluso más puede ser. 25.000, 30.000 millones de dólares podría llegar a ser. O sea, es como un 30% más o menos del presupuesto nacional anual. ¿Por qué tendríamos que destinar ese 30% a este tema en particular y por qué darle prioridad a esto viendo todas las otras emergencias que existen? Mira, hay varios elementos porque acá hay ciertos pasos que se pueden dar a nivel de política pública y a nivel también de desarrollo del país que son pasos sinérgicos, que finalmente ayudan también en otras dimensiones, ¿ya? No es una competencia, no es un juego de suma cero. ¿Y en qué sentido lo digo? En primer lugar, es que acá estamos hablando probablemente de una problemática mucho más de stock que de flujo. Vale decir, tenemos hoy día cerca de 600, 700.000
viviendas o que hacen falta en el país y nos debemos hacer cargo hoy de esa realidad, ¿ya? Porque si seguimos funcionando de la manera en que estamos funcionando, que ya hace 10 años atrás Chile gasta al menos 1.500 millones de dólares destinados en solución habitacional para la población más vulnerable. Y si eso lo hacemos cada año, vamos a resolver el problema de manera dosificada que en verdad no se resuelve. En 30 Nos años, vamos a durar al menos 30 años, claro. Y eso si es que el problema no crece, si es que el precio del suelo no sigue aumentando, la forma en que sigue aumentando, claro. Entre otras razones. Por lo tanto, esta problemática hablamos de 600, 700 mil familias que no pueden seguir esperando. Es un problema que debemos solucionar hoy día. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que es bien importante es que en vivienda, si tú lo haces bien, no es un gasto, es una inversión. Y una inversión bien concreta. La vivienda genera empleo, la vivienda genera otras inversiones también que mejoran finalmente la calidad de vida de todo ese entorno. Y el tercer elemento que es muy relevante es que cuando tú generas esa inversión en la vivienda, tiene un impacto directo, por ejemplo, en la educación. ¿Cuántos niños que hoy día desde sus casas no pueden estar estudiando porque están en una pieza junto a otras 5 personas y no pueden estudiar? Genera un impacto en la salud. Lo que generan las viviendas precarias, por ejemplo, en las enfermedades respiratorias de las familias, por lo tanto, en su esperanza de vida en el mañana, es bastante fuerte. Por lo tanto, tiene un impacto directo en la educación, en la salud, en la reactivación económica, en la violencia intrafamiliar y también en la convivencia social, porque este es un tema, tener esa olla a presión que ya explotó en el fondo, y por lo tanto que ha explotado también la cantidad de campamentos y familias viviendo en esas condiciones de hacinamiento en Chile, en verdad es algo que está hoy día tentando nuestra convivencia y debemos hacernos cargo. Sebastián, pero ¿es realista hablar de déficit cero? Usted le pusieron déficit cero, y cuando tú hablas de cero es bien ambicioso. En algún minuto Techo Chile dijo, vamos a eliminar los campamentos para el 2010. Y eso no ocurrió, o sea, de hecho hemos visto que en los últimos 11 años se han multiplicado los campamentos. ¿No será muy ambicioso, no es frustrar expectativas de repente hablar de déficit cero? Mira, mencionaste el 2010 en campamento. Yo creo que es bien relevante porque hay un hecho bien concreto de aprendizaje, ¿ya? Aprendizaje en hartos sentidos, pero yo diría el principal es que detrás de la campaña 2010 en campamento y que logró reunir a muchas voluntades, y hoy día más de 9.000 familias lograron tener una vivienda a partir justamente de lo que nace en esa campaña, hay un error de diagnóstico, que es que la situación de los campamentos va a mejorar en la medida que nos focalicemos únicamente en los campamentos que hoy existen y no en el problema macro, que es finalmente el acceso a la vivienda. Lo hemos hablado en otros momentos, el campamento es un síntoma, porque la enfermedad es justamente la punta del iceberg, y lo que está escondido bajo el agua es el acceso a la vivienda en nuestra ciudad, la exclusión habitacional. Por lo tanto, ¿a qué nos llevó eso? Que tú podías terminar con un campamento, ¿cierto? Y darle solución a un conjunto de familias en un campamento, pero al tiempo después era igual que un iceberg, esa punta y volver a salir en ese terreno, que iban a ser nuevas familias en campamento, porque esas familias venían de condición de allegamiento, arriendo informal. 3 de cada 4 familias que llegan a ir a un campamento vienen antes de otra forma de exclusión habitacional. Bueno, pero después de ese aprendizaje, entonces hay un aprendizaje bien relevante. Hablar de déficit cero no es como volver a caer un poco. No, porque justamente el déficit cero lo que apela es al acceso a la vivienda. No focalizarnos en los campamentos, entender que el campamento es el síntoma, el acceso a la vivienda es la enfermedad. ¿Y podemos resolverlo al cero, como ustedes pintan? Y si Chile no lo puede resolver, entonces, ¿qué le depara a otros países? Y nosotros creemos que en Chile hoy día tenemos los recursos, tenemos las capacidades y tenemos las ideas para lograrlo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hacer cambios bien relevantes, estructurales, tanto en materia de financiamiento, en materia de infraestructura, en materia de cómo organizamos el sistema de vivienda nosotros hoy día en Chile. Y ante eso, lo que está detrás del concepto de déficit cero, porque te doy un punto. Probablemente tú nunca llegues a un déficit habitacional cero, ¿cierto? Siempre vas a tener un déficit habitacional estructural, es como el desempleo, siempre puedes tener un desempleo estructural. Pero lo que está detrás es el concepto límite y el valor que está detrás. Porque lo que nosotros aspiramos con déficit cero no es únicamente un asunto de convocar a la sociedad para enfrentar el déficit habitacional, sino que es por sobre todo enfrentar tal vez el déficit más profundo, que es un déficit de sentido de comunidad y que se trasunta luego en los déficits y en todas las brechas de desigualdad que nosotros hoy día tenemos en Chile en distintas dimensiones. Si no somos capaces nosotros de cerrar esa brecha, de cerrar ese déficit, del déficit de sentido de comunidad, de darnos cuenta de que acá estamos todos en un mismo barco y que partamos por algo tan básico como que todos tengan vivienda, si no estamos pidiendo nada en otro mundo, es que todos tengan acceso a un hogar digno, punto. Y yo creo que Chile hoy día está en el lugar que puede lograrlo. Hay un problema que tiene que ver con el suelo. Ustedes hablan de diferentes déficits, el déficit de vivienda, el de suelo, el de gestión y el déficit social. El déficit de suelo es uno de los grandes problemas. Y bueno, está hoy día esta ley de integración social urbana, que está hoy día empezando a tramitar en el Congreso, ha tenido varias vueltas, idas y venidas. No ha estado fácil esa tramitación y ustedes están de acuerdo con esta ley, pero ustedes han criticado la palabra integración. A tu juicio, ¿por qué esta ley no se hace cargo de la integración
propiamente tal, que es uno de los problemas que también tenemos en la exclusión habitacional. Sí, yo valoro tremendamente que la ley se haya aprobado en el Senado. Nosotros hemos tratado también de impulsar a que se apruebe y sobre todo de entender que en la Constitución va a ser clave que el derecho a la vivienda sea reconocido, ¿cierto? Que la función social del suelo también sea reconocida como prioritaria. Pero no podemos justamente esperar a ese, y no es que nosotros no vamos, sino que las cientos de miles de familias que están esperando una vivienda necesitan hoy día decisiones ya. Bueno, que ha sido uno de los cuestionamientos de por qué no se quería aprobar la ley. Además. Exactamente, y creemos que se puede avanzar mucho, porque existen las herramientas, y por lo tanto la ley creo que va en esa misma senda, pero tiene un problema, que la ley plantea un objetivo que es el de integración social, y la integración es lo contrario a la segregación. Y la segregación en Chile es, si no tal vez, el problema más profundo que tenemos y del cual, al menos de mi visión, desde ahí surgen otros elementos como la misma desigualdad, como esta falta, ¿cierto?, esta fragmentación social y lo que nos hace finalmente tener un desarrollo más vulnerable es ese nivel de segregación. No se hace cargo de eso. Y la segregación requiere cambios mucho más estructurales de lo que ese proyecto está planteando. Ese proyecto va a facilitar que comités de vivienda, que viviendas sociales se puedan construir en suelos que se encuentran bien consolidados después de varios mecanismos. Ningún problema, nos parece genial y apunta directamente a la idea del déficit cero. Pero la integración es un camino más largo. La segregación, enfrentar la segregación implica desafíos mucho más estructurales que tienen que ver con elementos desde cómo se reparte, por ejemplo, el Fondo Común Municipal entre distintos municipios, pasando hasta el rol que tiene el Estado respecto al ordenamiento del suelo, cosas que esperamos que sean discutidas justamente en Chile con este primer pasito. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muy interesante. Vamos a seguir esta hoja de ruta que ustedes han planteado con déficit cero. ¿Cómo podemos sumarnos? Cuéntanos cómo se puede sumar la sociedad civil también a esta iniciativa. Ustedes han sumado a 40 organizaciones que firmaron una carta junto con Techo. ¿Cómo una persona que está escuchando esta entrevista podría también sumarse? Acá lo clave es que nosotros necesitamos cambiar la política pública. Para cambiar la política pública necesitamos que la gente apoye justamente estos cambios. Entonces lo invitamos a sumarse en ese apoyo, a viralizar, a activarse. Hemos desarrollado una red de distintos actores, desde dirigentes sociales hasta el mundo empresarial, que puedan finalmente ser personas que estén apoyando este déficit cero. Y en materia también bien particular, invitar a todos, digamos, a sumarse con acciones en sus respectivos barrios, porque acá no nos hace falta únicamente un cambio en la política pública. Lo que necesitamos es que esa política pública haga match, digamos, y se acople con un cambio cultural, que es finalmente entender que toda familia necesita una vivienda digna. Ya, muchas gracias, Sebastián. Gracias por acompañarnos hoy. Listo, chao. Chao. Hola Doris, hola Iván, un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarnos. Bueno, estamos a pocas semanas de las primarias presidenciales y ya está caldeando la conversación. Por supuesto, el tema de la vivienda, el tema del suelo no estaba ajeno a estas conversaciones. Y en particular por una propuesta del candidato Daniel Jadwe, el candidato del Partido Comunista, que dijo que bajo ningún pretexto, ningún punto, se puede desalojar un asentamiento precario. Esto ha sido tomado con polémica, con escozor por algunos sectores incluso, y algunos hablan de que podría significar como una especie de alentar estas tomas ilegales. ¿Qué opinas al respecto, Iván? Yo creo que es muy importante separar el asentamiento informal, que es por vulnerabilidad, donde hay grupos de vecinos que llevan 15, 10 años esperando, y ante una situación de pandemia, hacinamiento crítico, se toman un terreno, de la situación que hemos visto de loteos brujos, de mafias organizadas, que venden terrenos, que los toman a la fuerza y que estafan a las propias familias vendiéndoles terrenos ilegales o arrendándoselos. Y si tú no haces esa distinción, claro, puede generar un incentivo muy negativo para generar una industria irregular de loteo brujo. Complejo hacer esa distinción. Dori, ¿qué opinas tú al respecto? Mira, yo creo que no va a ser un incentivo a generar más tomas, porque yo no sé si se toma en cuenta la realidad de vivir en un asentamiento irregular, en un campamento, además pensando en las condiciones de pandemia, en las condiciones críticas a las que llevan esas familias a tomar esa decisión.
O sea, hoy día tenemos un invierno que está siendo lluvioso, que está siendo muy frío, entonces las condiciones en las que viven no es algo que se tome al azar. Lamentablemente, esto evidencia un problema que hay en nuestra sociedad. Y yo lo miraría mucho más desde la perspectiva de un incentivo hacia el Estado para buscar una solución mucho más eficiente y mucho más rápida. Y a su vez también a los privados, que tienen que jugar un rol importante también en la construcción. Entonces, hoy día Techo nos dice que hay más de 900 campamentos a nivel nacional en su diagnóstico y son millones de familias las que están viviendo en esta situación. Entonces, tenemos que apuntar también a mirar las condiciones a las que han llevado a estas familias a tomar esa decisión, que no es una decisión fácil, y las condiciones en las que viven las familias vulneran mucho más sus condiciones de vida y sobre todo las de las mujeres. El empobrecimiento que genera esta condición de vida es dramático, sobre todo para las mujeres que habitan en estos lugares. Bueno, y también, ¿cómo lo están viendo ustedes con el resto de las campañas? Hasta ayer tuvimos debate, hace pocos días. ¿Se está abordando bien el tema del suelo, el tema de la vivienda y la gran problemática del déficit habitacional en las mismas campañas que ya empiezan a esbozarse? Yo creo que en el debate que se hizo, el primero, que fue de los candidatos de derecha, apareció una vecina levantando el tema de los campamentos y levantando el tema del suelo, y además del suelo fiscal. Y creo que un tema relevante que se ha instalado en la campaña, y ayer lo tocó Boric, pero muy a la pasada, es que el Estado de Chile, el fisco de Chile, entre muchas reparticiones, tiene mucha tierra abandonada, subutilizada o incluso a la venta, bajo una lógica inmobiliaria, mientras las familias no tienen casa, y eso es inaceptable, y creo que se ha instalado y está bien. Pero hay que meter mucho más presión para que se resuelva. Tú has hablado harto de eso, Iván, en alguna de tus columnas, de algunos terrenos fiscales, por ejemplo, manos de ferrocarriles, manos del ejército, hay algunos en bienes nacionales también, que hoy día están ahí, votados, en el fondo, entregados a la especulación, básicamente, y que podrían ser usados para hacer proyectos de vivienda y hacer fuentes de este gran déficit. ¿Has visto algún cambio, algún punto de inflexión al respecto? ¿Has tenido algún eco respecto de todo? Hemos tenido eco, afortunadamente tuvimos una buena recepción desde el Ministerio de la Vivienda, también desde el Presidente de la República, y se instruyó el traspaso de casi 100 terrenos de bienes nacionales al Servio. Sin embargo, tenemos en la empresa de ferrocarriles una miopía respecto al problema, y además el intento de hacer negocio inmobiliario como si fuera una empresa privada. En el Ejército, una ley de amarre que viene de la dictadura que impide, entregar esos terrenos porque obliga a comprárselos directamente al Ejército. Entonces diría que hemos avanzado, pero todavía falta mucho. Tú has vivido en carne propia lo que ha sido levantar un proyecto habitacional en terrenos fiscales, en terrenos de ferrocarriles, con tu proyecto Maestranza. Cuéntanos cuáles han sido las barreras y los nudos con los que te encontraste en esta experiencia. Sí, yo creo que hay que pensar y reflexionar sobre el tema de los suelos, porque es algo que ha venido poniendo en cuestión la política pública de vivienda y la planificación de la ciudad desde hace mucho tiempo. O sea, el suelo es algo determinante hoy día, y además es un bien común que lamentablemente hoy día está por un lado en manos del mercado, que en definitiva, por mucho que el Estado esté hoy día intencionando entregar terrenos o suelos para construir vivienda social, con esta idea del banco de suelos, que además fue una instalación desde las organizaciones, digamos, de vivienda, desde los movimientos sociales, que durante mucho tiempo dijimos, hay que generar un banco de suelos, pero no solo pensar en terrenos fiscales, en terrenos del Estado, sino que también en priorizar terrenos que hoy día están en manos de privados y simplemente están esperando la mayor ganancia o sacarle el mayor beneficio posible, cuando en definitiva es el Estado quien además está construyendo ciudad, quien pone la infraestructura para que en definitiva esos recursos solamente se queden en manos de los privados. Entonces ahí hay una cuestión que hay que profundizar mucho en esta discusión, en este debate que se ha ido generando en torno a la vivienda y a la ciudad, que efectivamente yo creo que hay una, o nos pusimos de acuerdo transversalmente en que hay un problema. Y eso ya es un avance, sin ninguna duda. Ahora, ¿cómo abordamos esta idea del banco de suelos? Es donde yo creo que hay que profundizar mucho más, cómo miramos hacia adelante en un proceso constituyente, además, donde esperamos que la vivienda sea uno de los derechos que esté garantizado en la Constitución, pero también el derecho a la ciudad, y no pensando en que las cosas se van a solucionar en el momento que queden escritas en esa nueva Constitución, sino que nos van a abrir una nueva cancha y un nuevo orden. Y en eso creo que las instituciones, y ahí voy al punto y a la pregunta específica, y ahí las instituciones están muy en debe. O sea, hay una visión
y aquí particularmente de la empresa Ferrocarriles, que quiere seguir haciendo un negocio con los terrenos que tiene. Y que son terrenos que son fiscales, que son del Estado, que son de todas y todos nosotros, pero que de hecho no es la primera vez que empezamos a ver cuestionamientos hacia las figuras que tiene la empresa Ferrocarriles y cómo manejan los terrenos respecto de licitaciones, de ventas. No es la primera vez. De hecho, cuando nosotros partimos con el proyecto Maestranza 1, una de las cuestiones que nos llevó como a decir, bueno, es posible que esta empresa o dar esa batalla con esta empresa, porque estaban siendo cuestionados también en ese momento jurídicamente en tribunales por diferentes motivos. Entonces, ahí logramos establecer una negociación que no fue fácil. El único camino posible que logramos, debido digamos, a todos los temas burocráticos e incluso de la ley que tiene Ferrocarriles respecto a sus terrenos, fue a través de la expropiación. Y esto fue una expropiación que fue de común acuerdo y que nos permitió avanzar hacia construir un espacio de la ciudad que se vuelve también en un proyecto importante, proyecto de barrio, un proyecto de comunidad, donde además son sus propios habitantes quienes generan este entorno que es adecuado y que hace que las familias, particularmente de una comuna como es Estación Central, no tengan que ir a vivir a la periferia. Ahora, no es el único, Ferrocarriles no es la única ente estatal que tiene también terrenos disponibles, está bienes nacionales, mencionábamos el Ejército, ustedes han hecho un catastro de eso, Iván, cuéntanos qué dice ese catastro y cuáles son esos otros terrenos donde están para poder presionar de alguna manera. Efectivamente, nosotros hicimos un catastro que vio que había 1000 hectáreas, nos parece muy bien, como decía Dori, esto fue levantado de los movimientos sociales hace mucho tiempo. Es más, Ferrocarriles tuvo personas procesadas, formalizadas y presas en el pasado, cuando existía la inmobiliaria que se llama Invía, digamos, que hacía negocios truchos con los terrenos. Entonces, esto tiene una larga data y genera mucha desconfianza. Pero Bienes Nacionales hoy día, como te decía, por instrucción del presidente, entrega alrededor de 100 terrenos, pero se queda con otros. Y nosotros hoy día estamos en Los Barnechea con 500 familias trabajando, que están esperando hace 12 años un terreno de Bienes Nacionales, que está en el sector de Lomas de la Dehesa, y que Bienes Nacionales no quiere entregarlo porque dice que es muy caro. Entonces quiere venderlo y con esa plata construir vivienda en la periferia, que es la lógica de los 80 y los 90. Todavía persiste esa inercia de personas muy indolentes respecto al problema de la vivienda. Y de la segregación, además. Y de la segregación, por cierto, porque estas familias dicen yo nací y me crié acá, lo mismo en Ñuñoa, lo mismo en La Reina, donde hay un terreno bien nacional. Esa es la lucha que también tenía Dori, para poder hacer en el fondo proyecto Maestranza en el lugar donde ellos vivían, donde nacían. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué en este caso hay una falta de empatía tan grande? Y cuesta entenderlo. Creo que afortunadamente se ha ido moviendo eso, los propios movimientos sociales, otros hemos ido empujando, este tema ya está instalado, pero falta todavía. Y quería agregarte un punto respecto a la Constitución. Yo creo que hay que caminar y mascar chicle, porque la Constitución se va a hacer, luego hay que hacer leyes, aprobar las leyes, programas, decretos supremos, subsidios, 5 años. Y nosotros tenemos que construir en 5 años 500.000 viviendas. Sí, pues no podemos. Entonces, en paralelo, tenemos que, junto con la Constitución, consagrar el derecho a la vivienda en los hechos hoy día, para terminar con la lista de espera que alcanza casi a 600.000 familias. Y yo quería decir algo respecto a lo que decía Iván, que me parece muy interesante esto de caminar y masticar chicle, creo que es lo adecuado, porque la necesidad de vivienda y buscar una solución a un problema que no es solo de los que no tienen casa, sino que es un problema de la sociedad en su conjunto. Entonces, hay una cuestión que es la urgencia, y esa urgencia no la dejas de vivir en ningún momento de la vida, en ningún momento del día. Las 24 horas del día tienes esa urgencia y esa necesidad. Entonces hay que apresurarse estos procesos. Y yo creo que sí han habido avances respecto a las transformaciones que se tienen que vivir, pero también hay que preparar mucho más la infraestructura del Estado, de las instituciones, con esta flexibilidad que hay que empezar a mirar el problema de la vivienda, que no es solo entregar unidades habitacionales, sino que también pensar en otras formas de construcción, de arriendo, diversificar, porque hay una cuestión que es bastante impopular y que yo siempre lo digo, sobre todo con las organizaciones de vivienda, con los comités, que cuando dicen la única solución de la vivienda o del problema de la vivienda no es entregar patrimonio a las familias más vulneradas,
sino que también hay que pensar en diversas formas de buscar una solución habitacional para En aquellas. ese punto es bien interesante, ¿y cómo planteas tú, o sea, el tema de la participación ciudadana, que fue una de las grandes demandas del estallido social? ¿Cómo estás viendo tú hoy día esta política de levantó techo de déficit cero, está la ley de integración social urbana? ¿Crees tú que se está incluyendo el tema de la participación realmente en todas estas iniciativas que están hoy día dando vuelta? Yo creo que todavía falta mucho para avanzar en temas de participación, porque si bien hace mucho tiempo los distintos gobiernos han venido hablando de participación, la participación ciudadana, que en realidad se ha transformado más en esta lista de asistencia o de un checklist, de la presentación de un PowerPoint, cuando en realidad las decisiones ya están tomadas. Acá creo que lo conversábamos un poquito antes del programa, es una de las demandas que estaba imbricada en el 18 de octubre, en este estallido, tiene que ver con participación ciudadana, con la participación que la gente quiere y espera de las instituciones. ¿Y se está dando, que no nos dejen más? ¿Los ves hoy día? La verdad, yo veo que hay esfuerzos, pero todavía no apuntan hacia una participación real, porque también para participar necesitamos herramientas que nos permitan participar, para debatir, para construir y para también ampliar nuestra visión respecto de lo que queremos como sociedad. ¿No se entendió todavía mucho esa demanda al parecer? ¿Qué No, opinas tú? yo creo que, por ejemplo, casos concretos de participación, porque se habla de la participación en general. Escuela de capacitación de dirigentes, de comité de vivienda. Recursos para que los comités de vivienda puedan funcionar. Estamos hablando de instituciones que hoy día no funcionan. Funcionan en base a donaciones, al tiempo libre de las dirigentes, y eso finalmente es muy cansador, porque además de sus actividades, de su trabajo, tienen que llegar a ver el comité. Entonces, ahora estamos en una mesa de acción concreta en el Ministerio de la Vivienda para hacer propuestas en 60 días con dirigentes, etcétera, de gente del mundo civil, académico, y una de las medidas que estamos viendo es justo lo que decía Dorio, Operación Invierno Campamento. Dramático lo que tenemos. En Santiago se triplicaron los campamentos. Y lo otro, generemos instancias para poder capacitar a los dirigentes, para poder darles recursos, porque ahí está la fuerza verdadera, yo te diría, de acceso a la vivienda. Nosotros que hemos trabajado con ellos, son los que tienen los liderazgos, son los que empujan a sus vecinos. Bueno, efectivamente es lo que Bueno, hemos visto es también. Es un ejemplo. Sí, Bueno, ¿sabéis qué? ¿sí? Una cosa que a mí me parece importante decirla, de hecho en la DOS dicen que de cada 3 dirigentes que se, digamos, participan o se perfeccionan, por decirlo así, 2 son mujeres. Sí. Y eso es importante. El rol que juegan las mujeres en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones ligadas a la vivienda, donde juegan un rol social, político y articulador, es tremendamente importante y es tremendamente potente en los cambios que se necesitan en este país, porque no solo se piensa en la vivienda, sino que también en la calidad de vida que se tiene que tener en esos lugares, y las mujeres hemos sido quien además en este tiempo de crisis y de pandemia hemos articulado una red que ha permitido incluso el sustento alimentario de los territorios. Ha quedado muy claro igual, todavía sí hay que seguir repitiéndolo, que el rol de la mujer en hacer mejor ciudad, en hacer más ciudad, hacer una ciudad más amable. Bueno, les quiero agradecer esta interesante conversación. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Dori. Vamos a seguir conversando sobre temas de suelo, así que muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Oye, muchas gracias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Muy bien, Antonieta, muchas gracias a Base Pública y a ti por invitarme. Mira, hoy día en el Senado se está discutiendo la Ley de Integración Social Urbana. Es una ley que ha tenido varias polémicas en el camino. Primero se rechazó la idea de legislar, luego ingresó nuevamente, hoy día se está tramitando en el Congreso. Una de las principales críticas, o por qué se rechazó en su minuto, era porque algunos miembros de la Comisión del Senado decían que tenía que incluirse el tema en la Constitución, que el gran debate se iba a dar en la Constitución. Ahí vamos realmente a hablar del tema de vivienda y el tema de integración urbana. ¿Qué te parece ese argumento? Mira, para ser específico, ese fue el argumento del senador Latorre, que justificó su rechazo a la idea de legislar. O sea, no es un rechazo al proyecto, es rechazo a ni siquiera pensar o discutirlo. Y eso me parece de una mezquindad tremenda, porque estamos en una situación de crisis de acceso a la vivienda en nuestro país sin precedentes. Estamos hablando de que hoy en día hay más de 700.000 familias que necesitan de la ayuda del Estado para poder acceder a una vivienda digna.
un déficit habitacional que además generó que en los últimos 2 años más de 25.000 familias fueran expulsadas a campamentos. O sea, no pudieron seguir pagando el arriendo o por algún motivo, digamos, no pudieron seguir viviendo en las casas donde vivían, probablemente temor al contagio. Entonces, en una situación así de crisis, es decir, esperemos 2 años a ver si en la nueva Constitución definimos cómo va a ser tratado el tema de la vivienda, me parece de una irresponsabilidad enorme. Y así lo entendió el Pleno del Senado y por lo tanto se revirtió esa decisión y ahora se está discutiendo en detalle cómo afinar aquellas temáticas que legítimamente pueden haber diferencias y que efectivamente se pueden mejorar del proyecto de ley que se viene trabajando desde el 2018 y que ha tenido instancias de participación muy importantes, no solamente de los distintos sectores políticos, académicos, de la industria de la construcción, sino que también de los comités de vivienda que han sido muy activos en tratar de defender y pedir, por favor, que se legisle, que no se postergue. Esto es casi como un terremoto de crisis de vivienda y tenemos que enfrentarlo con ese sentido de urgencia. Por lo tanto, creo que dilatar, a esperar a que en la Constitución se defina, me parece grave. Ahora, no es el único resquemor. También hay algunos que dicen que el hecho de que se llame de integración urbana genera cierto ruido porque se cree que no aborda de 100% el tema de la integración, sino que más bien es un proyecto que busca agilizar la gestión del suelo para que los municipios también puedan tener ese fast track y puedan tener los planes reguladores mucho más rápido, cosa de poder levantar ahí viviendas sociales. ¿Crees que esto efectivamente va a solucionar todo el tema de la integración o es solamente una parte? Bueno, obviamente la integración social es un problema multidimensional, que no solamente pasa por la vivienda o dónde está ubicada esa vivienda, sino que también por otra serie de factores que tienen que ver con redes de oportunidad, cohesión social, segregación o también dinámicas de exclusión que no necesariamente pasan por dónde se vive o cómo se vive. Y ahí obviamente hay que enfrentarlo desde distintos focos, desde el punto de vista no solamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino que también desarrollo social, educación, salud, etc. Pero el fondo a lo que apunta el proyecto, y por qué se llama de integración social urbana, es porque no solamente apunta a liberar y generar más oferta de suelo para poder satisfacer esa demanda, ese déficit habitacional, siguiendo los modelos tradicionales, sino que también genera nuevos mecanismos para que se inyecte vivienda accesible en zonas centrales, en barrios consolidados, donde hay ya infraestructura, donde hay equipamiento, donde hay comunidades preexistentes y por lo tanto las familias que accedan a esa vivienda de bajo costo en zonas centrales van a poder integrarse a esas oportunidades que la ciudad es fuente de oportunidades, pero lamentablemente no están igualmente accesibles para todos y todas y es lo que ha quedado en evidencia con esta crisis. Ahora, la crisis habitacional es gigantesca, hablamos de 700.000 más o menos familias que están hoy día sin hogar. Si uno contempla los campamentos, las habitaciones, o sea, las viviendas precarias, la gente que vive hacinada, los allegados, o sea, es una crisis de una magnitud gigante. Probablemente el tema de la integración urbana va a agilizar una parte, pero también hay un déficit de vivienda que tiene que empezar a avanzar más rápido. ¿No se cae también de repente con este tema del déficit cero o todas estas políticas que están haciendo hoy día en volver en esta política viviendista y dejar de lado lo que tú mencionas recién, que tiene que ver con estos barrios y con integrar y que la vivienda no sea la única solución, sino que también tenga que ver con parques, con equipamiento privado y público? Mira, es interesante lo que tú planteas porque de hecho uno de los temas que se cambió del proyecto original era la idea incluso de cambiarle el nombre al ministerio y dejar de llamarse Ministerio de Vivienda y Urbanismo y pasar a ser Ministerio de la Ciudad y la Vivienda, o sea, tratar de incorporar y darle más importancia también a los bienes públicos que generan calidad de vida más allá de un techo donde vivir. ¿Por qué? Porque hay que entender que las políticas habitacionales en Chile, pese a todos los errores que se han cometido, han sido bastante exitosas en lo cuantitativo. En los años 80 se ponía foco solamente en cantidad de soluciones habitacionales y se llegó, ¿verdad?, a la generación de estos guetos en la periferia, a 3 horas de la pega, sin equipamiento, sin áreas verdes, como lo hemos visto, ¿verdad?, en Bajos de Mena, en Las Viñitas, en distintos lugares. Y claramente esa fue una visión muy focalizada en la cantidad y no en la calidad, pero también en un contexto donde éramos un país mucho más pobre y donde había que optar por dónde se ponían los recursos. Ahora, dicho eso,
creo que estamos ahora en una situación país en la cual, pese a que ha aumentado el número de familias viviendo en campamento y pese a que todavía tenemos del orden de 700.000 familias que necesitan la ayuda del Estado para acceder a una vivienda digna, tenemos la capacidad no solamente de proveer del orden de 100.000 soluciones habitacionales al año, sino que además también ir incorporando equipamiento, ir generando redes de soporte para que se fortalezca la identidad de los barrios y no solamente se acumulen casas. Y en eso es importante también señalar que estas son políticas de Estado. Y esto partió hace mucho tiempo atrás. La presidenta Bachelet, el año 2006, con la nueva política habitacional, plantea el programa Quiero mi barrio, que ha ido tratando de ir mejorando las condiciones de aquellos barrios que se construyeron en los 80 y en los 90, que no tenían equipamiento, etcétera. Y así todo vemos que hay tremendas carencias. Hay un estudio que desarrolló la Cámara de la Construcción con la Universidad Adolfo Ibáñez que se llama el Índice de Bienestar Territorial, que analiza cómo es la accesibilidad de los barrios de Chile a distintos bienes públicos, servicios, infraestructura. Y resulta que cuando se habla de esta idea de la ciudad de 15 minutos, de que ojalá tu casa, tu trabajo, tu vivienda, tu parque y los lugares donde tú compras estén a 15 minutos en transporte público caminando, resulta que solo un 9% de los hogares de Santiago cumplen con eso. Por lo tanto, hay que inyectar equipamiento, hay que inyectar oportunidades. ¿Y cómo hacemos, Pablo, para evitar que caigamos en grandes guetos verticales? Porque claramente el suelo es escaso. Están estos pedazos de suelo en que las municipalidades van a tener que agilizar para que se construyan viviendas sociales, se construyan más viviendas, pero por supuesto van a tener que ser la mayoría en altura. ¿Cómo se evita que lleguemos a estos guetos verticales, que son estos diseños finalmente mal hechos? Mira, los guetos verticales, más que una enfermedad, son el síntoma de la enfermedad. ¿Por qué? Porque evidenciaron una falla de mercado y una falla del Estado. La falla de mercado es que, lamentablemente, uno de los mercados más imperfectos es el mercado de suelo y de vivienda. ¿Por qué? Porque cumple con todas las características para que haya falla. Primero, es discrecional. Alguien con un plumón dice aquí se puede construir en altura, aquí no, por lo tanto, con una decisión discrecional. Segundo, hay asimetrías de información. Hay una cantidad de regulaciones, normativas, circulares de DU que solamente los abogados más sofisticados, los desarrolladores más sofisticados entienden y los vecinos no las entienden. Tercero, habiendo asimetría de información, también hay captura regulatoria. Hay municipios que les interesa generar permisos de edificación porque les entran recursos para el municipio que no vienen del Fondo Común Municipal. Y cuarto, hay obviamente espacio para la corrupción. Entonces, la única manera de resolver esa falla de mercado es con mejor regulación, no más regulación, e incentivos, que el Estado alinee los incentivos para que aquellos que vayan a construir en zonas centrales lo hagan incorporando cuotas de vivienda accesible o con subsidio, manteniendo una densidad equilibrada, etc. Y con cierto estándar claro. También. Y el Estado, esa era la falla del mercado, pero el Estado también falló. ¿Por qué? Porque el Estado se concentró en programas de subsidio y de vivienda, de resoluciones de vivienda básica, etcétera, de bajo costo que claramente no tenían la capacidad para pagar terrenos en buenas localizaciones. Claro. Y el Estado, tal como dice Iván Poduje y han dicho varios especialistas, es dueño de una cantidad de suelos públicos en muy buenas ubicaciones que perfectamente podría poner a disposición del Banco de Suelos que acaba de generar el Ministerio de Vivienda junto con el Ministerio de Bienes Nacionales para construir vivienda pública de bajo costo en zonas centrales. Claro, está lo de ferrocarriles, está el ejército. Y por eso es que los guetos verticales son la respuesta de una falla de mercado, pero también de una falla del Estado, porque el Estado no fue capaz de generar oferta de vivienda accesible en zonas de oportunidad, en zonas centrales. Entonces aquí es donde el proyecto de ley de integración urbana genera nuevos mecanismos para agilizar eso, para poner a disposición no solamente de los servicios, sino que también de los municipios, suelo en buenas localizaciones. Incluso en el proyecto original se planteaba que en el entorno de estaciones de metro o de transporte público, en torno a parques, que son bienes públicos que generan plusvalía, se pudieran generar polígonos para que con incentivos se pudiera construir en mayor altura siempre y cuando se cumpliera con cuotas de vivienda subsidiada. Por lo tanto, ahí es donde buena regulación y buenos incentivos y garrotes y zanahorias para ir conduciendo y corrigiendo estas fallas tanto del mercado como del Estado. Yo creo que el proyecto de ley apunta a eso. Ahora, ¿se puede mejorar? ¿Se puede perfeccionar? Sí, pero vamos haciéndolo sobre la marcha porque estamos en una situación de urgencia habitacional que no podemos esperar. Pablo, ¿qué tan realista es hoy día llegar a este déficit cero en el fondo, llegar a solucionar el problema habitacional? Tenemos hoy día la voluntad política, tanto el candidato del Partido Comunista como el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, hablan de que quieren llegar a 100.000 soluciones habitacionales al año. ¿Es realista? Yo creo que es clave
avanzar con este proyecto de ley y así lo hemos planteado en la mesa de diálogo por la vivienda y la ciudad que instaló el Ministerio de Vivienda, donde estamos todos los actores de todos los sectores políticos, academia, sociedad civil, pobladores y desarrolladores, porque estamos en una situación de crisis y efectivamente Chile puede y debe aspirar a generar al menos 100.000 soluciones habitacionales vía arriendo, vía construcción, vía nuevos terrenos al año. Porque si lo hacemos, y lo hemos hecho, porque el 2010 lo hicimos para el terremoto, claro. podríamos garantizar en la Constitución el acceso universal a la vivienda digna y asegurarnos de llegar a déficit cero antes de finales de esta década. Chile es el único país en el sur global, emergente, en vías de desarrollo, que podría garantizar el acceso universal a la vivienda. Colombia les está poniendo teleféricos y bibliotecas a los cerros de Medellín, donde están llenos de asentamientos informales. Las favelas, lo mismo en Brasil. Ellos ya se rindieron a los campamentos. Nosotros todavía podemos llegar a solucionar no solo el problema de esas 80.000 familias viviendo en campamentos, sino que además de las otras 600 y tantas mil que necesitan la ayuda del Estado. Estamos a tiempo, así que no hay que rendirse. Hay que ir por ello. Tremendo desafío. Bueno, vamos a seguir de cerca la tramitación de esta ley tan importante y te agradezco mucho que hayas venido acá al estudio, Pablo. Gracias. Encantado de estar en Base Pública. Muchas gracias. Más del 10% de la población nacional no tiene resuelto su tema habitacional. Se trata de una emergencia de la que tenemos que hacernos cargo ya. De hecho, Chile plantea la política déficit cero, una hoja de ruta que permitiría en el corto plazo hacernos cargo de este tema y que no solamente iría a paliar el déficit habitacional, sino también otras problemáticas como la educación, la salud mental y mejorar nuestra convivencia. Conversamos también sobre una serie de terrenos fiscales hoy día en manos del Ejército, de ferrocarriles y de bienes nacionales que deberían ponerse a disposición para levantar viviendas sociales. Conversamos también sobre el rol de las organizaciones sociales, especialmente de las mujeres, en hacernos cargo de este problema y todas las comunidades que están trabajando en aquello. Y hablamos también sobre la Ley de Integración Social Urbana y la necesidad de avanzar rápidamente en su tramitación. Hacernos cargo del déficit habitacional es posible. Ya lo vimos post-terremoto, cuando se construyeron cerca de 100.000 viviendas al año. Podemos volver a esa senda. Es posible hacernos cargo del déficit. Esto fue Conversaciones Impostergables.